Hola, de seguro has escuchado hablar acerca del monto y porcentaje fijo de riesgo de hasta el 2%. Esto es un ejemplo. Tenemos un sistema con un 40% de acierto y en cada operación siempre buscamos un ratio beneficio-riesgo de 3 a 1. Contamos con un capital inicial de 2.000. Para el método de gestión con porcentaje fijo, siempre arriesgamos el 2% del saldo final. Y para el método de monto fijo, siempre arriesgamos la cantidad de $40, que vendría a ser el 2% del saldo inicial. Como ves, en este ejercicio, en ambos modelos de gestión, el sistema tiene una esperanza matemática positiva. Sin embargo, el valor de estos son distintos, a pesar de tener la misma secuencia de resultados. Para el monto de riesgo fijo, el sistema gana en promedio $24 por operación, y en el método de porcentaje fijo, el sistema gana en promedio $41 por operación. Aquí puedes ver la gran importancia de la gestión monetaria, pues este marca la diferencia. Este es el verdadero secreto de los traders exitosos: desarrollar una metodología con esperanza matemática positiva, basada en gestión monetaria, que le permita maximizar los beneficios y reducir las pérdidas. Si observamos la gráfica, la curva de capital con gestión de porcentaje fijo obtiene mejores beneficios. Esto se debe a que en el método de monto fijo, cuando pierdes una cantidad constante, en este caso de menos 40. Y cuando ganas, también ganas una cantidad constante, en este caso de más 120. En este tipo de método, siempre habrá un monto constante, tanto en pérdidas como en ganancia. Mientras que en el método de porcentaje fijo, a medida que nos encontramos con una racha de pérdida, el monto de riesgo va disminuyendo: 44, 43, 42 y 41. En su defecto, en una racha ganadora, el monto de riesgo se incrementa: 130 más 138 más 146, pero siempre con la tasa de riesgo fija. Esto se entiende mejor si aplicamos el concepto aleatorio en el orden de los resultados. El sistema tiene 60 operaciones perdedoras y 40 ganadas. En el hipotético caso que todas las operaciones perdedoras sean consecutivas, al igual que las ganadoras, tendríamos este orden: las primeras 60 operaciones perdidas y las 40 restantes ganadas. La esperanza matemática se mantiene igual, de $24 y $41 respectivamente. Pero, ¿por qué este método tiene mejores beneficios si es exactamente el mismo sistema con el mismo orden de resultados? Si vemos la gráfica, notaremos que en el método de monto fijo, color azul, cuando perdemos, se pierde de forma lineal, y cuando ganamos, también ganamos de forma lineal. Esto básicamente porque existe un monto constante tanto en pérdidas como en las ganancias. Mientras que el método de porcentaje fijo, color rojo, cuando pierde, la caída es más lenta, cada vez pierde menos, y cuando gana, cada vez gana más. A esta forma lineal se le conoce como progresión aritmética, y a esta forma de curva se le conoce como progresión geométrica. Les pregunto, ¿qué es lo que busca todo inversor? Reducir las pérdidas y maximizar las ganancias, ¿cierto? Pues bien, ¿qué método se ajusta más a este criterio? La de porcentaje fijo, porque la curva de equidad crece y decrece de forma geométrica, de modo que al término de una racha perdedora se situará por encima de este otro método, permitiendo al sistema darle un mayor margen de recuperación, y en una racha ganadora aumentará el capital con mayor rapidez. Por lo que, sumando ambos factores, también permite que la curva se sitúe por encima de esta otra. Pero esto siempre debe ser visto desde el largo plazo, ya que en ciertos momentos el método de monto fijo supera al porcentaje fijo.
Por ejemplo, en la operación número 82, el balance del monto fijo llegó a los $2.120 y el balance del porcentaje fijo llegó a los $2.023. Sin embargo, a largo plazo, entre estos dos métodos, el porcentaje fijo supera al monto fijo. Mencioné que el método de progresión aritmética tiene una constante, a la cual se le denomina razón, y esta constante se halla del diferencial entre el saldo posterior y el saldo anterior. De modo que vemos que el capital decrece a una razón fija de menos 40 y crece a una razón fija de más $120, dado que el beneficio es 3 veces el riesgo. Mientras que la constante o razón en una progresión geométrica se halla dividiendo el saldo posterior entre el saldo anterior. Este resultado se interpreta mejor si quitamos el 100% del saldo anterior. Vemos que el capital no decrece a un monto fijo, sino que decrece a una tasa constante de menos 2% y crece a una tasa constante del 6%. Esto último puede sonar redundante, pero lo hago con el siguiente fin. Ante la pregunta, ¿cuándo debemos arriesgar menos y cuándo debemos arriesgar más? Lo ideal es que nuestra cuenta debe de perseguir progresiones geométricas y no aritméticas, ya que con la gestión geométrica en una racha perdedora, la caída del capital cada vez va disminuyendo más despacio, permitiendo preservar el capital durante el mayor tiempo posible. Y en una racha ganadora, el capital cada vez va creciendo más rápido, de forma exponencial. Por eso se debe incrementar o disminuir el riesgo conforme al mismo sentido de la tendencia de nuestra cuenta de resultados. Es lo que se conoce como sistemas anti-martingala. Si estoy ganando, debo aumentar el tamaño de las posiciones, y si estoy perdiendo, reducirlo. Existen métodos de gestión monetaria más robustos que aplican la progresión geométrica, en donde la tasa de inversión ya no se va a mantener fija, sino que variará según la racha de resultados. Por ejemplo, podríamos reducir la tasa porcentual cada vez que tenemos una racha perdedora y aumentarla cada vez que tenemos una racha ganadora, de modo que el resultado final otorga una mayor esperanza matemática, pasando de 41 a $102. Pero claro, estos aumentos y reducciones tienen que estar basados en un criterio matemático, que nos indique cuánto arriesgar en cada momento. Así que si quieres conocer estos métodos, suscríbete, activa la campana de notificaciones y déjame tu opinión en los comentarios. Buen trading.